Esta corresponde a la unidad número 1 de la asignatura que desarrollan ustedes, elemento de anatomía. En esta unidad vamos a hablar sobre las generalidades, ya sea la introducción a la anatomía, sus ramas, la terminología médica, la orientación y nomenclatura anatómica, incluyendo los planos anatómicos y algunos aspectos básicos de antropología física. Los objetivos de esta unidad: dar a conocer principios básicos de anatomía y sus ramas, así como los principios de construcción del cuerpo humano, orientación y nomenclatura de la anatomía. Como parte introductoria, recordemos que el cuerpo humano es una estructura muy compleja, tan compleja que la misma, para estudiarse más fácilmente, se va a dividir en sistemas de órganos o en regiones corporales, dependiendo del aspecto que queramos estudiar primordialmente. Y estos sistemas o regiones también van a ser subdivididos en superficiales y esqueléticos o profundos. Anatomía significa el estudio de las estructuras del cuerpo y la relación que hay entre ellas. Y existen distintos métodos para su estudio, ya sea en un aspecto general o en un aspecto más específico cuando queremos estudiar o cuando un especialista o subespecialista de alguna rama de la medicina desea estudiar específicamente un punto exacto en el cuerpo humano. Tenemos varias ramas. Tenemos la rama de lo pequeño, la anatomía microscópica o histología, que estudia las células y los tejidos. Tenemos la anatomía de lo grande, la anatomía macroscópica, que es lo que vamos a ver en un espejo cuando nos colocamos frente a él, es decir, lo que vemos a grosso modo del cuerpo humano. Y tenemos la anatomía de lo que se está desarrollando o creciendo, o embriología, que es la que estudia desde el momento de la fecundación e incluso también trata sobre el aspecto del ciclo reproductor, el ciclo de la menstruación, etcétera, etcétera, y el desarrollo durante la edad gestacional o intrauterina de los bebés. Métodos básicos para dividir, clasificar o estudiar la anatomía. Tenemos la anatomía regional o topográfica, que es la que se especializa en un punto en específico y se centra en el estudio de la anatomía de superficie. Tenemos la anatomía clínica o funcional, que puede ser ya descriptiva o funcional propiamente dicha, por ejemplo, la fisiología. Tenemos la anatomía sistemática o la anatomía por sistemas de órganos, que entonces más o menos es como lo vamos a estudiar con ustedes. El sistema tegumentario, es decir, la piel, el sistema esquelético, articular, muscular, nervioso, circulatorio o cardiovascular, el digestivo, el respiratorio, el urinario, el reproductor y el endocrino. También tenemos la anatomía aplicada, ya sea en el aspecto quirúrgico o en el aspecto artístico. Una de sus bibliografías es el libro de Frank Netter, que al inicio de sus ediciones eran puros dibujos a mano, obviamente, y pintados por el doctor Frank Netter. Obviamente, con las múltiples ediciones nuevas que han salido del libro, se han incluido aspectos radiográficos, se han incluido cuadros de resumen y algunas otras imágenes que ya no son dibujos a mano alzada, sino que son dibujos digitales. Tenemos la nipioanatomía, que es la anatomía de los niños, y la gerioanatomía, que es la anatomía de los gerontes o personas mayores de la tercera edad. También tenemos la anatomía comparada, que es la que va a tratar de comparar aspectos similares o diferentes entre la anatomía del cuerpo humano y la anatomía de los animales. Y tenemos la anatomía antropológica o física, que vamos a definir más adelante. En cuanto a la terminología médica, de hecho ustedes tienen una asignatura con este nombre y en la que se trata de que aprendan la mayor cantidad de términos médicos posibles para que vayan asociando durante su carrera lo que van a vivir o trabajar cuando sean profesionales.
No son más que términos especializados, ya sea dentro de una lengua, dentro de una disciplina, profesión o actividad humana. Y es la que emplea y aplica un determinado vocabulario que en conjunto forman una terminología especializada. Todo grupo especializado, es decir, todo profesional, incluyéndolos a ustedes, que son profesionales adjuntos al sector salud, como personal de registros médicos o antes conocidos como archivistas. Son ustedes las personas que trabajan con los expedientes clínicos, algunas hojas específicas de su rama, trabajan con las hojas de registro diario de actividades de la enfermera, del médico, y además de tratar de entender la letra de nosotros, también tienen que conocer los diagnósticos con los que trabajamos diariamente. Y eso ustedes también lo van a tabular y van a ayudar a las estadísticas regionales y nacionales respecto a las enfermedades o controles que se realizan en su lugar de trabajo. Estos términos, además de relacionarse a enfermedades, también se involucran con los materiales utilizados, los instrumentos, los procedimientos y los tratamientos que se vayan a realizar. Recordemos que la medicina es una ciencia en constante desarrollo, por lo tanto, la terminología profesional o especializada en el sector salud o en la medicina va a estar integrado con los términos relacionados a la ciencia o al arte de curar, pero también deben acoplarse a las nuevas técnicas de diagnóstico y terapéutica disponibles. Vamos. El cuerpo humano, las funciones, los procesos patológicos o enfermedades, los procedimientos para aliviar el dolor o la enfermedad, las medicinas, los procedimientos quirúrgicos o terapéuticos, las medicinas, todos estos términos forman parte del lenguaje profesional y de las ramas conexas del mismo. Es muy importante el conocimiento de este lenguaje especializado, puesto que es una necesidad indefectible y se requiere que este grupo de profesionales aplique con propiedad estos términos científicos. Entonces, ¿cómo podemos aprender tanta palabra rara? Bien, no son palabras raras, puesto que se van a ir ligando con lo que vamos aprendiendo, lo que vamos estudiando o lo que vamos haciendo. Y todo se centra en un estudio metódico, ¿verdad? Favorece la mejor captación, el estudio metódico del origen etimológico de las palabras, es decir, de qué idioma provienen, de qué raíces, de qué prefijos, de qué sufijos, y un entrenamiento constante, es decir, utilizarlas constantemente. Para grabarlas mejor, entonces es preciso conocer, aunque sea de manera elemental, las ciencias básicas que constituyen la esencia de la medicina. Además de términos relacionados a algunas otras cosas como enfermedades o tratamientos, tenemos los epónimos. Son términos cuyos significados se asocian al nombre propio de alguna persona, ya sea nombres científicos, de personas que descubrieron una enfermedad, un instrumento médico, una técnica diagnóstica o terapéutica. Pero también existen epónimos médicos que no corresponden a ningún científico en particular, sino a personalidades históricas, mitológicas o literarias. Ahora bien, aunque los epónimos le dan propiedad o pertenencia a alguien de un aspecto de la medicina, también representan un problema muy grande, puesto que plantean el hecho de que si el mismo científico o profesional estudió varias cosas, es posible que todas esas cosas lleven su nombre o su apellido. Y a la hora de tabular, digitar, estudiar o leer, se va a hacer difícil que usted entienda realmente de qué estamos hablando. Entonces, le resta fuerza descriptiva a lo que queremos decir, sobre todo si la persona que está viendo o leyendo la información plasmada o incluso escuchándola, pues no va a entender bien.
Y aunque algunos de estos epónimos persisten hoy en día, para casi todos hay disponible un término médico adecuado. O sea, no necesariamente tengo que utilizar el epónimo porque también tengo un término médico específico para esa enfermedad, para ese tratamiento o para esa parte del cuerpo. En cuanto a la orientación y nomenclatura anatómica, vamos a ver no solamente los epónimos. Sino que también vamos a tener siglas y abreviaturas. Las abreviaturas, por ejemplo, técnico, TC. Licenciado, LIC. LCDO, LCDA. Son abreviaturas. Es la forma en que usted va a hacer más pequeña una palabra larga, pero le va a poner un punto al final. Mientras que las siglas no son más que letras juntas, agrupadas, que pueden ir en mayúscula cerrada o en mayúscula y minúscula combinadas, pero no llevan puntos. Por ejemplo, el músculo esternocleidomastoideo. Músculo yo lo puedo abreviar como una M punto o MUSC punto, mientras que esternocleidomastoideo yo lo puedo abreviar como una sigla y coloco en mayúscula cerrada las letras E, C y M. Externo, cleido con C y mastoideo. Son otras cositas que también van a encontrar no solamente en esta asignatura, sino en otras. También vamos a ver algunas posiciones anatómicas, además de la basal. Por ejemplo, el decúbito supino, que también se conoce como decúbito dorsal. No es más que colocarse acostado sobre su espalda, mirando hacia arriba. Tenemos el decúbito prono o ventral, que es acostarse sobre su abdomen. Tenemos el decúbito lateral, que entonces es mirando ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. Y tenemos la posición basal o posición anatómica, que cumple algunas características obligatorias. Es una persona en bipedestación o de pie, mirando hacia el frente, con los brazos extendidos hacia los lados, con las palmas de las manos mirando hacia el frente también, los pies un poco separados para darle sustentación o equilibrio al mismo, y también los dedos de los pies mirando hacia el frente. Esta es la posición base o la posición anatómica para todas las otras descripciones que vamos a hacer. En cuanto a los planos anatómicos, recordemos que son descripciones de posición, dirección, lateralidad y ubicación de algunas estructuras del cuerpo humano. Y son los siguientes: el plano transverso, axial u horizontal, que dividirá el cuerpo en una parte superior y una parte inferior. Tenemos el plano frontal o coronal, que va a dividirnos el cuerpo en una cara anterior y una cara posterior. Tenemos el plano medio, que divide el cuerpo de una manera igual en derecha e izquierda. Y tenemos el plano sagital, parasagital o paramedio, que es aquel que nos va a dividir el cuerpo en una parte derecha e izquierda, pero sin conservar la simetría. Es decir, no, como se muestra aquí, el plano medio divide simétricamente en medio de los ojos, la mitad de la nariz, la mitad de los labios, la mitad del pecho, por el ombligo, etcétera, etcétera, hasta abajo, ¿verdad? Mientras que el plano sagital, paramedio o parasagital nos va a dividir el cuerpo en derecha e izquierda, pero en cualquier otro punto del cuerpo, y no va a tener la misma distribución en derecha e izquierda. Tienen que tratar de diferenciar bien el plano medio del sagital, puesto que algunas imágenes que puedan encontrar durante el desarrollo de sus talleres, en vez de plano medio ponen aquí plano sagital, cuando no es lo mismo. Tenemos términos de relación y comparación utilizando los planos principales. Recordemos que anterior, posterior, superior, inferior, ¿verdad?
También tenemos otros aspectos, medial, lateral e intermedio. Tenemos derecha e izquierda, central, periférico, proximal, distal, superficial o profundo, si está en la piel o dentro o por debajo de la piel, ipsilateral, si es del mismo lado, contralateral, si uno está a la derecha y el otro a la izquierda, externo e interno, si está dentro o afuera, parietal o visceral, esto ya más que nada relacionado con los órganos, ¿ok? Y en estructuras grandes, por ejemplo, en los huesos largos del cuerpo, vamos a utilizar esta relación dividiéndolo en tres, un tercio proximal, un tercio medio y un tercio distal. Tenemos otras formas de estudiar la anatomía del cuerpo, por ejemplo, las mamas. Se pueden estudiar en radios cuando utilizamos algún estudio radiológico o podemos utilizar simplemente cuadrantes, incluyendo esta parte de aquí que se conoce como cola de Spence. En cuanto al abdomen, podemos dividirlo de una forma simple en 4 cuadrantes, pero es simple para aprender, pero difícil para determinar en realidad lo que está sucediendo en la parte interna del organismo. Mientras que si los dividimos en 9 cuadrantes, vamos a tener 9 partes mucho más pequeñas donde podemos ser un poquito más específicos con lo que estamos estudiando o lo que queremos estudiar, ¿verdad? Epigastrio, mesogastrio, hipogastrio, hipocondrio izquierdo, hipocondrio derecho, flanco izquierdo, fosa inguinal derecha, fosa inguinal izquierdo. Para los que piensan que estoy al revés, no estoy al revés. Es el hecho de que nos acostumbramos a que mi derecha es la izquierda del paciente y mi izquierda es la derecha del paciente. ¿Ok? Estamos como encontrados, como un efecto de reflejo. Aquellos que les gusta tomar fotos con el celular tiene una opción de reflejar las imágenes. Es lo mismo. ¿Okay? El hecho es que nuestros ojos no tienen esa aplicación para reflejar las imágenes, así que siempre vamos a ver, de mi lado derecho siempre voy a ver la parte izquierda de la persona y de mi lado izquierdo siempre voy a ver la parte derecha de una persona. Los términos de movimiento no explican más que las funciones o la actividad que realizan en algunas partes del cuerpo, ¿verdad? Entre ellas los movimientos de extensión y flexión, que los tenemos casi en todas las partes del cuerpo, como vemos también en la mano, en los dedos. Adicional a eso tenemos movimientos de oposición y reposición en cuanto a los dedos que están mucho más lejos. En la mano y en las piernas o en las extremidades inferiores tenemos movimientos de supinación y pronación, que no es más que poner la mano boca arriba o boca abajo. Tenemos movimientos de acercamiento o alejamiento del plano medio, abducción o aducción. Y ahora entramos entonces al aspecto regional o topográfico de la anatomía, que va a dividir nuestro cuerpo en unas regiones y estas a su vez las podemos dividir en superficiales y profundas. Estas regiones superficiales o somáticas incluyen más que nada el sistema tegumentario o la piel y el aparato locomotor, es decir, los huesos, articulaciones y músculos, que formarán la cubierta y el armazón de nuestro organismo. A partir de estas principales divisiones de nuestro cuerpo, entonces vamos a realizar observaciones a simple vista muy evidentes. Estas regiones corporales entonces son las siguientes. Tenemos cabeza, que incluyen el cráneo y la cara. Tenemos el cuello, tenemos el tronco, que incluye 3 regiones, el tórax, el abdomen y la región de la pelvis. Y tenemos las extremidades superiores e inferiores. Culminada con los elementos generales
o las generalidades de la anatomía, entonces vamos a tratar sobre la antropología física. No es más que el estudio del proceso evolutivo y la adaptación fisiológica de la especie humana, así como de las condiciones de vida y salud de las poblaciones pasadas y actuales. Entonces, la antropología va a comprender distintas partes en su estudio o en su análisis de la persona como tal y del cuerpo. En un aspecto molecular, bioquímico, genético, fisiológico, anatómico, en la parte cognitiva también, porque somos un ser biopsicosocial, el aspecto cultural, la diversidad de la población mundial, el aspecto o la influencia de los factores externos, entre ellos la parte ecológica o del medio ambiente, y recordar que la antropología física siempre va a ser un campo interdisciplinario. Ahora bien, la antropología compara esta diversidad desde varias perspectivas, ya sea desde la medida de nuestro cráneo, nuestros huesos o nuestra talla, en una parte antropométrica, en el aspecto del color de la piel, el color del cabello, la forma y características, dando ejemplos, la parte somatológica, de dónde venimos, a dónde fuimos, cómo evolucionamos, dónde vivimos, la parte demográfica, la parte estadística que habla de a qué edad, la edad media o la edad máxima de vida, cuántos somos, cuántos son blancos, cuántos son negroides, cuántos son asiáticos, etcétera, etcétera. De parentesco, que en teoría todos estamos emparentados en nuestro ADN, porque somos una evolución y una mezcla, sobre todo en Latinoamérica, donde fuimos colonizados por distintos países o distintas culturas y hubo una mezcla de razas. Además de otras perspectivas que utiliza la antropología para estudiar al ser humano. Y es que los antropólogos físicos entonces van a tratar de reconstruir el proceso evolutivo del ser humano mediante el estudio de los restos fósiles de especies antiguas que eran similares a la especie humana. Es decir, que aquí incluyen también la anatomía comparada. Ok, esta es la actividad correspondiente a la unidad número 1, que ya se les explico.